transcurso de la actividad. Bueno, quiero darles las gracias, por supuesto, por destinar tiempo, por el interés que tienen también en este concurso, que ha promovido históricamente el emprendimiento de base científica y tecnológica, pero impulsado por estudiantes de pre y posgrado, a través de sus tesis o de sus memorias de título, y por supuesto con el apoyo de las instituciones donde realizan su formación. Hoy nos acompaña el equipo de la Subdirección de Investigación Aplicada, que es el área estratégica de nuestra agencia que está encargada de la gestión del instrumento. Y les voy a comentar un poquito cómo vamos a trabajar esta mañana. En primer lugar, vamos a hacer una presentación sobre la convocatoria VIU 2025, que va a estar a cargo de Esteban Zapata. Él es el jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de la Subdirección de Investigación Aplicada de nuestra agencia. Y posterior a la presentación de Esteban, vamos a responder las preguntas. Considerando la cantidad de personas que somos en la sala, lo que hacemos en estas actividades es que ustedes dejen sus preguntas a través del chat de Zoom y desde ahí nosotros las levantamos y las vamos a formular al equipo que hoy día nos acompaña. Nuestro propósito siempre es contestar la mayor cantidad de preguntas, pero evidentemente esta actividad tiene un tiempo limitado. Por lo tanto, si no alcanzamos a responderlas todas, las vamos a dejar pendientes y se van a incluir en el documento de preguntas frecuentes que está disponible en la ficha del concurso VIEW en nuestro sitio anit.cl, para que ustedes sepan. Ahí tenemos ese documento que se va actualizando de manera permanente, sobre todo asociado a estas actividades donde evidentemente surgen muchas interrogantes. También les invito a revisar ese documento que hoy está disponible y los votos que están ahí. Hay mucha información bien clarificadora respecto de este concurso. No es necesario que repitan sus preguntas, con que las dejen una vez es suficiente. Y bueno, como estamos grabando, me gustaría recordarles que el taller va a quedar disponible para ustedes en nuestra plataforma de YouTube. Ahí nosotros almacenamos todas las actividades que hacemos de difusión de concursos. Ahí está justamente un repositorio interesante para ustedes, para que lo puedan también usar. Y bueno, con esto creo que ya pasé por todos los aspectos relevantes de la actividad en sí. Y ahora sí quiero dejar con ustedes a Esteban Zapata para que pueda presentarnos la convocatoria VIEW 2025. Bienvenido, Esteban, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Jimena. Bueno, muchas gracias también por la presentación y la introducción, siempre del Departamento de Comunicaciones para poder brindar un servicio, ¿cierto?, de difusión de nuestras convocatorias de la mejor manera posible. Ustedes me cuentan o me ayudan si es que pueden ver ya la PPT. No, todavía no. Ahí sí, Ahora, pero no en modo presentación. perfecto. Ahora sí, Esteban, ahí se ve bien. Ya, listo. Bueno, bienvenidos. Para nosotros es muy grato poder dar a conocer por 15ª vez ya la convocatoria nacional del concurso de valorización de la investigación en la universidad, VIEW, ¿cierto? Que surge al alero del programa FONDEF, lo que para nosotros también es una señal bien clara con respecto a lo que buscamos como subdirección de investigación aplicada, ¿cierto? En este caso, a través de un instrumento que coloca a los estudiantes del pregrado y del posgrado como actores principales en este rol de generar innovaciones de base científica y tecnológica. Así que de eso se trata esta presentación y los invito a escucharla con atención para poder aclarar estas dudas o el interés que ustedes tengan frente a este instrumento, poder ser parte de su desarrollo y su carrera que están concluyendo, ¿cierto? Como estudiantes en la universidad o como estudiantes del posgrado, ¿cierto? Entonces, voy a ir un poco a revisar estos elementos del instrumento VIEW. Lo que buscamos acá en este programa, en esta fuente de financiamiento, es promover la formación de capacidades para desarrollar emprendimientos, negocios, empresas o emprendimientos de base científica tecnológica, ¿cierto? Nosotros tenemos un recurso, que es el conocimiento que ustedes generan a través de sus memorias de tesis, títulos, seminarios, etcétera, que les va a permitir tomar ese conocimiento científico o de base científica tecnológica, desarrollarlo en pos de la creación de una solución que les va a permitir generar tecnología para productos, procesos, servicios de alto impacto, y por lo tanto en ese contexto el VIEW es que les va a permitir apoyar esto. Desde el punto de vista de los objetivos que tiene este instrumento, además
busca y promueve que se genere una cultura de emprendimiento innovadora al interior de la comunidad estudiantil, basada en estos procesos de valorización de la investigación realizada por ustedes, ¿cierto? Como estudiantes del pregrado y del posgrado. Sin duda que realizar esta labor de manera individual, ¿cierto? Más autónoma, es bien difícil y por lo tanto para todos nuestros objetivos, deseamos y anhelamos que dentro de este proceso ustedes tengan el apoyo principal de su institución, ¿cierto? En este caso su universidad, su instituto profesional o centro de formación técnica al cual pertenezcan. Por lo tanto, en ese contexto, la convocatoria lo que hace es promover esta generación de un modelo asociativo al interior de la universidad que apoya a los estudiantes para materializar estos proyectos en nuevos emprendimientos, negocios o empresas que tengan como recurso principal el conocimiento generado en la tesis o en la memoria de título. Desde el punto de vista de la política pública, esto es súper importante destacarlo, ¿cierto? A nivel del ministerio hay una política que está impulsando que el emprendimiento de base científica tecnológica se transforme en una herramienta para transformar la matriz productiva nacional. Y en el BIU estamos partiendo desde la base, desde el proceso universitario, ¿cierto? La universidad, los institutos profesionales, los centros de formación técnica son productoras de conocimiento, generadoras de este conocimiento que el día de mañana se puede transformar en una ventaja competitiva o en un impacto productivo significativo para el país y por lo tanto estamos aprovechando a través de este mecanismo que esto se produzca. Por otro lado, la NIT está, a través de sus instrumentos, está impulsando que estos emprendimientos de base científica tecnológica tengan financiamiento y se generen desde etapas tempranas. En este caso, VIU principalmente busca que se generen estos emprendimientos a partir de la etapa de cierre ya de su carrera estudiantil, del pregrado o bien del posgrado, para que luego dentro de este proyecto puedan formar estos emprendimientos y posteriormente seguir una carrera de emprendimiento basada en ciencia y tecnología. Sumado a ese instrumento está Startup Ciencia. Este instrumento lo que hace es impulsar las empresas de base científica tecnológica ya creadas, entregando recursos para que puedan en el fondo ir desarrollando estas tecnologías y ya fortaleciendo capacidades y consiguiendo recursos adicionales para que estos emprendimientos y estas empresas puedan ser viables, puedan crecer y puedan realmente impactar a la sociedad. Por otro lado, la política en emprendimiento de base científica tecnológica lo que busca es generar valor mediante la transferencia hacia la sociedad. Siempre es muy importante que desde etapas muy tempranas tengamos el foco puesto en la solución que vamos a generar y cómo esa solución beneficia a la sociedad en su conjunto, a las personas, a, a, a nuestras empresas, sectores productivos, etcétera, etcétera. Promover la sustentabilidad económica, social y ambiental es parte de nuestro desafío. Nuestros proyectos deben contar con estas características y por lo tanto cuando ustedes estén pensando en el emprendimiento que quieren desarrollar, busquen siempre que estos tengan o cuenten con estos atributos, ¿cierto? El impacto ambiental positivo, el impacto social y sustentabilidad económica son elementos que nosotros vamos a ir abordando en la medida que el proyecto va avanzando. Brechas para consolidar la base científica tecnológica del país también es parte de la política pública a través de estos recursos que se entregan y en este caso a través del instrumento VIEW. En el caso de etapas tempranas, también es importante que ustedes como líderes de estos procesos los vayan visualizando de manera clara y muy focalizada. Por último, mejorar las condiciones del ecosistema, en este caso de un ecosistema de innovación basado en ciencia y como tal los emprendimientos de base científica tecnológica juegan un rol importante. ¿Por qué? Porque han demostrado no tan solo en Chile, sino que también internacionalmente ser una fuente innovadora y dinámica de conocimientos y del proceso de transferencia tecnológica hacia la sociedad. Generar productos de alto impacto es parte de su quehacer, ¿cierto? Son parte de sus principales características y en ese contexto es importante fortalecer. Algunas definiciones que están descritas en algunos estudios que ha publicado el Ministerio en esta materia, tanto a nivel de definición de las empresas de base científica tecnológica, cuáles son, cómo se caracterizan, están descritas un poquito en esta definición, ¿cierto? Las empresas de base científica tecnológica son creadas por emprendedores cuya propuesta de valor, y esto es muy central, ¿cierto?, se basa en el conocimiento con potencial innovador. Normalmente este conocimiento se genera a partir de actividades de I+D, en conjunto con otras actividades y recursos que se ponen a disposición, con el objetivo de generar estas innovaciones de alto impacto, ¿cierto? Que son basadas en el conocimiento científico y tecnológico y por lo tanto contribuyen a que las empresas nuevas que se van a formar estén dotadas de estas características. Por lo tanto,
es un rol y una responsabilidad muy importante que a través de estos subsidios se les entregan a ustedes y confiamos plenamente en que el conocimiento que van a poner a disposición de estos proyectos les permita desarrollar estos propósitos que como política pública y como ANIT también estamos buscando. Algunas características de los emprendimientos de base científica tecnológica, como les decía, son aquellas que basan su explotación a través del conocimiento que se genera a partir de actividades de investigación y desarrollo, es decir, investigación científica y desarrollo tecnológico. Son híbridas, también tienen una característica bien particular. Por un lado, van a estar trabajando con todo lo que requiere de la validación de una tecnología, ¿cierto? Los fundamentos científicos que permiten que esa tecnología demuestre ser competitiva, demuestre ser mejor que lo que hoy día existe, pero por otro lado también van a tener que generar componentes que tienen que ver con la masificación de estas tecnologías en un ecosistema o en un mercado. Cómo llevan estas soluciones al mercado tiene que ver mucho con una estrategia, que normalmente la llamamos estrategia de negocios, y la cual no está exenta de características bien puntuales. Normalmente estas estrategias de desarrollo de negocios y de emprendimientos están basadas en elementos de propiedad intelectual, es decir, se empiezan a mezclar elementos, recursos y habilidades que ustedes como emprendedores o que van a liderar estos procesos de innovación deben dominar, ¿cierto? Entonces, por un lado está todo el dominio técnico, científico, tecnológico, pero por otro lado, a través de este instrumento View van a poder adquirir herramientas que les van a permitir en el fondo diseñar, planificar, ejecutar un emprendimiento de base científica, tecnológica desde etapas tempranas. Para eso, en la NIDER los estamos apoyando, los vamos a acompañar en ese proceso y por lo tanto participar en esta convocatoria para nosotros es fundamental. Esto lo digo un poco con la experiencia que ya llevamos en estos 15 años que llevamos con la convocatoria del instrumento de valorización de la investigación en la universidad. Como tal, entonces, la base nuestra del trabajo es el conocimiento y el resultado científico que se produce a nivel de sus memorias de título, proyectos de seminarios de título o tesis que se generan en el marco de los programas de posgrado. Esa es la base que ustedes van a trabajar para transformar estos resultados y van a valorizar esta investigación en soluciones innovadoras, van a trabajar en componentes tecnológicos o en atributos nuevos que van a mejorar un producto o van a crear un producto nuevo y eso es muy, muy interesante para efectos de su carrera profesional y desarrollo a futuro. Por otro lado, las empresas de base científica tecnológica eh, utilizan normalmente estos derechos de propiedad intelectual, por lo tanto ahí nosotros también los vamos a proveer de recursos, conocimientos y herramientas que, gracias también al trabajo que tenemos con INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, nos permite brindarles a ustedes también. Por último, requieren de un apoyo especializado, por lo tanto siempre es muy importante el acompañamiento de la universidad o del instituto o del centro de formación técnica para efectos de poder llevar adecuadamente un proyecto. Los requerimientos de una empresa de base científica tecnológica están ligados fundamentalmente a un equipo de trabajo especializado. Normalmente son equipos interdisciplinarios, por lo tanto es muy importante que desde etapas tempranas ustedes vayan conformando estos equipos desde la postulación. Hay un equipo básico con el cual ustedes deben postular, que son ustedes como directores de proyectos. Cuando digo ustedes me refiero a los estudiantes del pre o del posgrado de la mano de investigadores asociados que normalmente a través de la tesis el rol que lo ocupa es el profesor guía. Si no es el profesor guía, ustedes van a poder escoger a otro investigador asociado que les va a permitir en el fondo integrar al equipo y también el área de negocios, ¿cierto? Que es muy importante también poder incorporar un mentor de negocios que les permita a ustedes visualizar, desarrollar y mejorar todo este otro elemento que desde el punto de vista de estrategia de negocios o de estrategia para generar el emprendimiento son muy, muy importantes. El perfil de liderazgo del emprendedor también es fundamental acá. Esta característica personal que ustedes van a tener que desarrollar acá los vamos a apoyar y acompañar. El perfil de emprendedor, su perseverancia, persistencia frente a los desafíos y riesgos que van a abordar, la perspectiva innovadora que deben traer dentro de sus características personales, también es muy importante que lo pongan a disposición del proyecto. Para eso nosotros en la NIT le vamos a entregar recursos, que reitero corresponde a un subsidio, que lo vamos a detallar en un ratito más eh, y lo van a poder poner a disposición y al servicio de la propuesta que ustedes van a desarrollar. Las condiciones habilitantes también para crear estos emprendimientos son muy, muy importantes. El acceso a conocimiento específico, ¿cierto? Científico, tecnológico, a la infraestructura y al equipamiento especializado para poder desarrollar las pruebas, los desarrollos tecnológicos que se van a llevar a cabo en la institución también son bien importantes. Por lo tanto, a la hora de planificar un proyecto
y postular el instrumento View, es súper importante que lo tengan en cuenta. Los recursos para dirigir, planificar y ejecutar una innovación de base científica, por lo tanto, forma parte de estas condiciones habilitantes y este apoyo institucional que nosotros buscamos es fundamental. Aquí hay un gráfico un poco resumiendo estos tres elementos, ¿cierto? Esta pirámide que los pone a ustedes como líderes del proceso de innovación, que para nosotros ha sido muy gratificante visualizarlo. Todos los años tenemos la gran oportunidad de ver cómo ustedes parten, como hoy, ¿cierto? Escuchando esta charla, y con los años, con el transcurso del tiempo, se van transformando de a poco en referentes en sus áreas de trabajo, en líderes en innovación y en emprendimiento de base científica tecnológica en Chile, y logran en el fondo ser y contribuir con sus soluciones y impactar positivamente. Por lo tanto, la invitación es a eso. Muchos de ustedes van a empezar el camino el día de hoy, algunos van a quizás seguir otros rumbos, pero no tengo ninguna duda que en algunos casos ustedes van a estar siendo líderes de algunas innovaciones que en el futuro nos van a marcar. Así que eso ténganlo por seguro. Las características generales del proyecto, del concurso, bueno, básicamente tiene que ver con un presupuesto por proyecto que corresponde a 36 millones de pesos para cada una de las propuestas adjudicadas. Este es el máximo al cual ustedes pueden optar en el proceso de postulación. La característica en cuanto al financiamiento de este proyecto es que es un cofinanciamiento, por una parte. La ANID establece el 80% del costo total del proyecto, ese 80% corresponde a los 36 millones de pesos, pero por otro lado la institución que va a postular, ¿cierto? Con ustedes también aporta a través de recursos valorizados, básicamente, en una proporción que corresponde al 20% del costo total del proyecto. Así que por ese lado también ahí está eso bastante claro. Una muy buena noticia que tenemos para esta versión del concurso View es que aumentamos nuestros recursos en casi un 40%. Tenemos un presupuesto de cerca de 2.000 millones para este año, lo que significa pasar de 40 proyectos adjudicados en el 2024 a 55 proyectos que buscamos adjudicar en esta versión 2025. Por lo tanto, las oportunidades aumentan significativamente para ustedes, y la invitación es que realmente puedan postular, puedan desarrollar con tiempo sus postulaciones y puedan tener la oportunidad de acceder a estos recursos que entregamos a través del Estado. La convocatoria se inició el día 12 de marzo del 2025, la fecha de cierre es el 23 de abril del 2025, la hora de cierre es a las 17 horas, eso es muy importante, y los resultados de este fallo, ¿cierto?, de esta adjudicación están programados para el mes de agosto del 2025. Los resultados esperados de todo lo que le he comunicado hasta ahora, básicamente tienen que ver con el compromiso de resultados ligados a prototipos de tecnologías para productos, procesos y servicios. Ahí entre paréntesis hay una nomenclatura que los invito a todos a conocerla, que son los TRL, Technology Readiness Level, o los niveles de madurez de la tecnología, que están clasificados en una escala que va de 1 hasta 9, y en el caso de los View, como en etapa temprana, buscamos que estos TRL sean en nivel 2, ¿cierto? ¿Qué es un TRL2? Son los fundamentos de un concepto tecnológico que están documentados en el proyecto. No necesariamente la prueba de concepto demostrada, sino más bien que son los fundamentos para realizar esta prueba de concepto, lo que para ustedes está muy ligado a lo que es el proceso de tesis o de memoria de título. Por lo tanto, calza ad hoc con el nivel de tecnología o desde el nivel de la tecnología que estamos propiciando financiar. Otros elementos que hay que desarrollar tienen que ver con la protección de la propiedad intelectual. Nosotros les vamos a entregar todas las herramientas, de hecho lo podemos revisar o quizás lo pueden consultar ahora en el taller, cómo eso contribuye a fortalecer los proyectos, a demostrar una estrategia de negocio cuya base o uno de sus pilares es la propiedad intelectual. Para eso también ahí les pedimos el apoyo a todas las instituciones que tienen dominio sobre estos temas, por ejemplo, oficinas de transferencia y licenciamiento o unidades de emprendimiento, incubadoras de empresas, que puedan preparar sus proyectos o ayudarlos a prepararlos en esta materia también, ¿ya? También queremos que constituyan los emprendimientos. Ustedes hoy día están postulando como estudiantes, van a liderar el proyecto, están al alero de la universidad, pero no necesariamente van a postular una empresa que puedan tener. Lo que queremos es que dentro de todos los avances que puedan lograr a través de este proyecto, logren formar su empresa y constituirla oficialmente, ¿cierto? Teniendo en cuenta los parámetros que a la universidad le interesan, parámetros de compartir titularidad, eso lo vamos a conversar, parámetros con respecto a la sociedad, a cómo se va a conformar, quiénes pueden ser los socios de este emprendimiento. Les vamos a dar todas las herramientas desde la fase de ejecución, así que en ese sentido también la invitación apunta hacia allá.
Lo otro son actividades de demostración y difusión, ¿cierto? ¿Cierto? Para nosotros es muy importante que ustedes relaten, cuenten cómo les va con su proyecto en la medida que van avanzando, sus logros, que afortunadamente en Vue se visualizan desde etapas tempranas y por lo tanto todas esas actividades de difusión, demostración, ustedes las van a poder comprometer como parte de los resultados del proyecto y con el financiamiento que la NIT les va a entregar, va a, van a poder avanzar. Esto un poco ya lo he revisado, lo voy a pasar rápido, lo voy a dejar pegado en la PPT para que lo tengan a disposición. Voy a irme acá al área de los participantes, quienes pueden participar. Los postulantes son las instituciones, personas jurídicas, ¿cierto? Nacionales sin fines de lucro, entre las cuales se pueden incluir universidades y ya desde el año pasado se han sumado a estas beneficiarias instituciones de educación superior, ¿cierto? Las IES, que están constituidas por institutos tecnológicos y de investigación y desarrollo, centros de formación técnica e institutos profesionales. Por lo tanto, en ese sentido, todo está, ampliamos en el fondo el espectro de beneficiarias que pueden participar en este instrumento y darle la oportunidad no tan solo a los estudiantes de las universidades que están acreditadas, sino que a estos institutos y a estos centros de formación técnica que se sumen a esta línea de trabajo para crear emprendimientos de base científica tecnológica. El equipo mínimo que ustedes deben postular en esta convocatoria está constituido por ustedes como estudiantes, son los directores o directoras de proyectos. Junto con ello van a incluir a su profesor guía o investigador asociado. No necesariamente puede ser este profesor guía. Va a depender un poco del diseño, de la estructura y del objetivo que ustedes quieran como emprendimiento. Y como tercer pilar de este equipo básico tiene que ver con la incorporación de un mentor de negocios que los va a orientar, ¿cierto?, en este otro ámbito, de cómo llevar esta tecnología a un mercado y a una condición que pueda impactar positivamente en la sociedad. Ya. Para postular, ya vamos a ir cayendo rápidamente en los componentes o los contenidos del proyecto que van a desarrollar. Un poco ya lo hemos ido visualizando. Para la postulación es obligatorio llevar este proyecto a un video, ¿ya? Quiero partir por esto. Esto es muy importante, es parte de la admisibilidad, como les digo, es un video de 2 minutos que ustedes deben grabar. Hay algunas universidades que han apoyado bastante bien en esto, han editado y han generado todos los recursos para generar estos videos de la mejor manera posible. Eso yo siempre lo agradezco y aprovecho de hacerlo nuevamente. Ha sido una fórmula bien exitosa en este sentido para preparar a los estudiantes a que comuniquen su proyecto, el valor del proyecto y los recursos que ustedes disponen para desarrollarlo de buena manera. Los contenidos del proyecto los tienen que ir revisando a través de un guión, que siempre es importante seguir una línea narrativa, ¿cierto?, dentro de este guión que apunta a identificar un problema, las causas de este problema, siempre es importante mencionarlos, tanto en el video como en el proyecto postulado, las características de la solución que van a desarrollar para abordar este problema, ¿cierto? Ese par, ese match, siempre es importante tenerlo muy, muy claro y estar muy convencido del valor de ese trabajo que ustedes van a presentar a través del proyecto. Por último, algo que a nosotros nos importa muchísimo, que es el grado de innovador que ustedes están imprimiéndole al proyecto a través de la solución, ¿cierto? Ese grado de novedad debe estar bastante destacado, bastante diferenciado dentro del proyecto y por lo tanto debe ser muy claro como parte de los pilares de la propuesta de valor que nosotros como ANID vamos a ayudar a través de los recursos a apoyar. Junto con ello, alguna característica de un modelo de negocio o de cómo esto se va a masificar y algunas características de la tecnología. Hay tesis que evidentemente están en TRL2, ¿cierto? Los fundamentos de la prueba de concepto están escritos, pero hay tesis que están un poquito más avanzadas. Así que dependiendo del nivel que ustedes tengan y en el fondo describan dentro de la postulación, es importante que lo materialicen también dentro del plan de trabajo y del conjunto de actividades críticas que van a llevar a cabo. Este video debe estar disponible en el proyecto, en el resumen y también en un link en el formulario de postulación. Lo deben pegar antes de mandar la postulación y por lo tanto acá la recomendación mayor es que chequeen, verifiquen que ese video realmente quedó pegado en plataformas públicas como YouTube, Vimeo, Vivo o alguna otra que esté exenta o no tenga claves, porque normalmente, lamentablemente, nos toca dejar fuera de bases links con videos que no se pueden acceder o nos piden clave o autorizaciones. Por ejemplo, Google Drive de repente pasa eso. Por lo tanto, ahí la recomendación siempre es que este video quede lo más público posible. Los contenidos del proyecto básicamente tienen que ver con los antecedentes de los estudiantes, en las carreras que están siguiendo, algunas características del profesor guía o del investigador asociado que va a apoyarlos, a nivel de proyecto, como les decía, y que ya lo vimos en el contenido que van a incluir en el video.
deben describir el problema, el desafío o oportunidad de negocios que van a abordar y la motivación que ustedes como emprendedores tienen, cómo van a describir esa propuesta de solución que va a hacer frente a este problema o oportunidad de negocios que ustedes van a abordar. Para nosotros como ANID no podríamos tener un instrumento de emprendimiento si no es destacando y resaltando la base científica y tecnológica, ¿cierto? Esta es nuestra razón de ser, de por qué estamos impulsando emprendimientos desde esta perspectiva. Por lo tanto, para nosotros como ANID es fundamental que ustedes la expliquen y la comuniquen, tanto en el formulario como en el video, y también en la defensa de esta propuesta que ustedes van a tener en algún minuto con nuestro panel de evaluación. Lo otro es describir el nivel tecnológico a nivel de formulario y por lo tanto eh, ya empezar a documentar esta descripción tecnológica o de madurez tecnológica dentro del proyecto es la invitación que los invitamos a realizar, ¿cierto? Ese es el mayor dominio que hoy día ustedes tienen frente a este inicio de postulación. Por último, el plan de trabajo que está constituido por actividades críticas que van a requerir de plazos, recursos y por lo tanto debieran ser coherentes con los objetivos que ustedes van a presentar dentro de la postulación. El plan de trabajo, ahí hay un detalle, los contenidos los van a poder encontrar dentro del formulario. Fundamentalmente es un plan de trabajo que por una parte les va a pedir una metodología de investigación, cómo van a llevar a cabo las pruebas, en qué lugar se van a llevar a cabo estas pruebas, bajo qué condiciones, y finalmente resultados o actividades que van a dar cuenta de los otros elementos de esto híbrido que tienen estos emprendimientos, de cómo van a dar cuenta de actividades y resultados relacionados con propiedad intelectual, cómo la van a proteger, cómo lo van a difundir, si van a crear o no van a crear la empresa dentro del proyecto. Para nosotros eso es muy importante que lo incluyan en la carta GANT y por lo tanto ustedes puedan destinar y planificar los recursos públicos que se les van a entregar, así como los que les va a aportar la institución en este plan de trabajo. ¿Ya? Es un primer desafío para muchos de ustedes de poder presentar un proyecto con financiamiento público significativo, ¿cierto? Son 36 millones de pesos que ustedes van a recibir y que también van a apalancar de la universidad probablemente sus primeros recursos, aunque sean valorizados, la universidad o el instituto o centro de formación técnica les va a brindar ese espacio físico, acceso a equipamiento para que ustedes puedan abordar de cierta manera las actividades y financiar los recursos que ustedes están comprometiendo, ¿cierto? Ítems financiables en el View son básicamente cuatro. Vamos a financiar equipamiento, infraestructura inmobiliario y gastos de operación. Esa es la estructura básica de los ítems directos hacia el proyecto. Hay otro ítem que se llaman gastos de administración superior o indirectos también, que tienen relación con el overhead, que van a tener que destinar desde la proporción de los montos de la ANID al overhead para la institución. Nosotros aumentamos los fondos, el tope acá del año pasado históricamente fueron 12%, este año lo aumentamos a un 15%, y lo que buscamos es que las instituciones también comprometan un mayor apoyo para los emprendimientos de base científica y tecnológica como los del instrumento vivo. Por lo tanto, en ese gasto de administración superior, queremos que se destinen recursos para el proyecto para que puedan brindar este espacio de apoyo financiero, técnico y administrativo que siempre es necesario poseer en cada una de las propuestas que son adjudicadas. Acá está el calendario, ya lo habíamos mencionado un poco las fechas. El proceso es importante de admisibilidad. Ustedes cuando cierre la convocatoria el 23 de abril van a entrar sus propuestas a un proceso de admisibilidad. Esta postulación se hace a través de una plataforma de postulación y lo que buscamos acá es que la vayan conociendo. Yo les voy a dejar los links ahora, lo podemos revisar si quieren mientras estamos en la fase de preguntas. Realizamos la admisibilidad. El resultado de esa admisibilidad normalmente se comunica a través de identificar los proyectos que quedan fuera de base, se los comunicamos a la universidad, por lo tanto ahí ustedes van a tener la posibilidad, si creen que tienen los argumentos, de apelar. Eh, el proyecto postulado, parte de esta visibilidad tiene que ver con el video, con los contenidos, con los formularios oficiales y con la completitud de acuerdo a todo lo que establecen las bases. Luego ese proceso se evalúa a través de una presentación a comité, que lo vamos a revisar al tiro, y finalmente se comunica el fallo en el mes de agosto del 2025. Los criterios de evaluación, hemos hecho un pequeño ajuste en fortaleciendo siempre el valor de la base científica de los proyectos. Este es un primer alineamiento que tenemos incluso con el instrumento Startup Ciencia, donde las proporciones son bastante similares y en la que buscamos que el mérito de base y mérito y calidad de la base científica de las propuestas tenga un mayor valor o una mayor ponderación en la nota promedio.
¿ya? Eso es muy importante, por favor, presten, o sea, consigan todo el apoyo que puedan de sus profesores, investigadores, profesor guía en esta materia. Hagan una adecuada defensa y presentación de este elemento cuando les toque presentar y defender. Y por otro lado, llevar el proyecto ya a la fase de implementación a través de una estrategia de desarrollo para la ejecución. Una buena estrategia de propiedad intelectual también se va a valorizar, ¿cierto? A través del criterio C, que tiene que ver con una ponderación de un 25% en este componente. Por último, el plan de trabajo y el equipo de trabajo. Siempre es importante saber quiénes están detrás de estas propuestas. Muchas veces, esto siempre lo comento, muchas veces ustedes están trabajando con profesores que son referentes en algún área de investigación científica o tecnológica en el país. Por lo tanto, eso, descríbanlo y pónganlo en valor en el proyecto. Eso lo va a ser evaluado y, por supuesto, va a ser reconocido dentro de ese proceso. Eh, Así que dentro de todo, Vue busca un poco que ese conocimiento que está a disposición pueda ser transformado, transferido y generado a través de emprendimientos de base científica y tecnológica. Dejé para el último el criterio A, que tiene que ver con el criterio que evalúa la defensa del proyecto. ¿Ya? Acá se evalúa el video y además se evalúa la defensa. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando ustedes veamos el video, lo vamos a ver en conjunto con el panel de evaluación. Ustedes van a tener la oportunidad de responder y defender dudas, preguntas que el panel de evaluación pueda tener en una instancia frente a frente, ¿cierto? Ese pitch, ese video pitch que ustedes van a mandar, van a tener la posibilidad de defenderlo, presentarlo y entrar en algún detalle con el panel para que sea evaluado el proyecto también desde esa perspectiva, es decir, cómo ustedes tienen la capacidad de comunicar el valor del proyecto de manera adecuada, asertiva, focalizada y que realmente logren demostrar en esa instancia el valor de la propuesta que nosotros como ANIT vamos a financiar. Luego hay algunos beneficios que quiero comentarles que tienen que ver con criterios de evaluación y también de asignación de recursos. Esto es muy importante para temas de género y también para territorios. Por un lado, tenemos un criterio de género en donde que está apuntando a que tengamos muchas mujeres o muchas más mujeres en materias de base científica tecnológica, sobre todo en emprendimiento de base científica tecnológica. En el instrumento Startup Ciencia ya lo hemos ido logrando paulatinamente, convocatoria tras convocatoria, pero para que tengamos más mujeres que dirijan estos proyectos, ¿cierto?, de base científica en nuestro país, debemos impulsarla desde etapas tempranas. ¿Cómo funciona este mecanismo? Para todos aquellos proyectos que tengan una nota ponderada final mayor o igual a 3 puntos, se le va a asignar un puntaje adicional de 0,2. Eso lo tenemos en todos los instrumentos de la subdirección, por lo tanto, Vue no podía estar atrás en esto y, por supuesto, tenerlo en consideración ustedes como equipos liderados por mujeres, lo visualicen y lo vean como una oportunidad. Respecto a territorio, la propuesta de estos 2.000 millones de pesos que les mencionaba que está disponible para este año, al menos el 10% de estos recursos van a ir destinados a las macrozonas. Por lo tanto, se va a generar un ranking macrozonal en el cual lo primero que va a ocurrir es que todos aquellos proyectos que tengan nota mayor o igual a 3 puntos como nota final ponderada, van a correr en un ranking primero macrozonal y luego van a correr en un ranking regional. Por lo tanto, debieran haber para proyectos calificados con nota 3, mayor a 3, mayor o igual a 3, la posibilidad de alcanzar en cada una de las macrozonas, alcanzar parte de estos recursos. ¿Ya? Entonces, también es importante que en cada una de las macrozonas donde tenemos menos emprendimientos de base científica, tecnológica sobre todo, como es la macrozona norte y la macrozona austral, puedan motivar, impulsar a sus estudiantes a través de sus OTL, a través de sus incubadoras de empresas que puedan desarrollar estas propuestas. Por último, y esta es la diapositiva final, recordar que todas estas postulaciones se hacen a través de una plataforma de postulación que está destinada a que suban el proyecto, ¿cierto? Ustedes se deben crear, se deben enrolar y también pueden asociar a los investigadores que van a sumar a este proyecto a través del portal del investigador. Finalmente, tenemos un portal de preguntas que los va a ayudar en este proceso a través de ayudaanit.cl, donde ustedes van a poder hacer consultas sobre los formularios, sobre las bases, dudas o plazos de la convocatoria que ustedes quieran ir consultando. Esta es la última diapo. Muchas gracias, gracias por la paciencia. Me gasté 31 minutitos, Jimena, en la presentación y ahora vamos a la fase de preguntas. Voy a dejar de compartir. Perfecto, muchas gracias Esteban. Bueno, mientras hacías tu presentación nos llegaron hartas preguntas, pero antes de pasar a ese espacio, me gustaría contarle a las personas que nos están acompañando que vamos a compartir con ustedes la presentación que hoy expuso Esteban.
También el video de la actividad la estamos grabando, va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube. También lo dejamos disponible en la ficha del concurso View, en la pestañita Bitácora, donde están las fechas. Ahí vamos dejando los links, los enlaces a todo este material para que ustedes puedan acceder a él, para que lo puedan compartir. Y también les vamos a hacer llegar un correo con los enlaces para que lo tengan ahí a mano y lo puedan también socializar con quienes ustedes estimen conveniente. Bueno, ya pasando ese aviso, Esteban, vamos entonces y equipo con las preguntas que hemos recibido esta mañana. Muy bien. Esteban, para la primera pregunta te quiero pedir apoyo. Es de Patricia Mans. Dice lo siguiente. ¿Las personas del equipo, aparte de la directora y la investigadora asociada, pueden tener honorarios? Dice ella, me refiero al mentor de negocio o a otros posibles investigadores o profesionales. Ya, muy súper buena la pregunta para partir, no podía ser mejor. Por supuesto, el director y directora de proyecto tienen la posibilidad de recibir honorarios, son 500.000 pesos brutos mensuales que están destinados para cada uno de los directores y directoras con una dedicación mínima de 20 horas a la semana. Entonces, por una media jornada, entre comillas, ustedes van a poder recibir ese pago. Y también por el lado del investigador y el profesor, también hay un pago comprometido por parte de ANIL, ¿ya? Que corresponde a 200.000 pesos por una dedicación mínima de 10 horas a la semana, de 20 horas a la semana, perdón. 10 horas, perdón, me confundí. Y el que no recibe pago de la NIT es el mentor de negocio. Eso Ah, lo debe perfecto. aportar la institución, ¿ya? Porque las instituciones cada vez más están generando esas capacidades en materia de oficinas de transferencia, licenciamiento, emprendimiento, incubadoras de empresas. Esa persona es un recurso que aporta a la institución. No hay un mínimo de horas que debe aportar el mentor, pero sí es importante que entiendan que el mentor no lo financia la NIT, sino que lo financia a través de los aportes valorizados de la institución. Bien, gracias Esteban. Tenemos otra pregunta de Patricia, pero ahí le quiero pedir apoyo a Cristina Arancilla. Cristina, la pregunta dice, ¿el documento de duplicidad refiere directamente a la misma postulación o a fondos complementarios como por ejemplo concursos de patentes, Corfo, entre otros? En este caso, el documento de duplicidad se refiere a cualquier otro proyecto que se haya postulado a otra convocatoria que sea igual o similar a lo que se desea postular en el FONDESVIEW. No necesariamente es solo de la FONDESVIEW, sino que también admite otro tipo de instrumentos en los cuales se haya postulado el mismo proyecto. Gracias, Cristina. Esteban, vuelvo contigo para la pregunta de Brenda Córdoba. Ella quiere saber si es posible dirigir el view desde el extranjero. Nos ha tocado algunos casos siempre y cuando dentro de esa dirección del proyecto el director y directora tenga alguna posibilidad de generar recursos o producir recursos. Primeramente quiero hablar de recursos como conocimiento, es decir, si va a acceder a algún laboratorio, algún espacio físico donde les va a permitir realizar alguna prueba fuera de Chile, para nosotros también es importante poder estar apoyando en ese camino, ¿cierto? Es importante que eso lo relaten en el proyecto y que la dedicación que van a comprometer desde afuera la puedan justificar adecuadamente. Entonces sí se puede, siempre y cuando dentro del contenido esto esté bastante bien justificado. Gracias. Cristina, tenemos otra pregunta de Brenda. Dice, si no existe, perdón, si me gano el view como estudiante de pregrado, ¿puedo volver a postular como estudiante de posgrado? Sí, efectivamente, no existen limitantes de postulación en ese sentido. Si tú te adjudicaste un FONDESVIEW como estudiante de pregrado, puedes volver a postular como un estudiante de posgrado, cumpliendo los requisitos. Exacto. Sin duda. Gracias, Tenemos un Cristina. caso de éxito bien, bien característico en ese ámbito de la Ah, Católica. perfecto. Entonces, para que lo tengan también Sí, como un pues, horizonte, en el horizonte quizás como una opción. en la Perfecto, ruta del emprendimiento, exactamente. sin duda. Bien, vamos con la pregunta de Diego Tobar, Esteban. Dice, ¿es posible la creación de un emprendimiento con varias universidades? Es decir, los miembros somos de tres distintas universidades y en esos casos, ¿qué universidad debe hacer el aporte del 20% del presupuesto? ¿La respondo yo esa, Jimena? Sí, por favor. Ya. Sí, ahí es súper importante que más allá de que el equipo pertenezca a distintas instituciones, van a tener que optar por una para que sea la beneficiaria. El View no tiene la característica de no tener más de una beneficiaria como parte del subsidio. Por lo tanto, van a tener que escoger una de las que quizás va a representar mejor el espacio físico que ustedes necesitan
y con esa institución postular. Los otros dos integrantes del equipo, o los que sean, digamos, que son de otras instituciones, se van a tener que sumar a esa beneficiaria para efectos de poder apoyar al emprendimiento y crearlo desde ahí. Bien, ahora vamos con la pregunta de Isabel Sierra Alta. Tina, tu apoyo acá. ¿Se puede postular a partir de un trabajo, de un curso de pregrado que no sea tesis o seminario? Sí, efectivamente. De acuerdo a la letra B de los objetivos específicos de las bases del FONDESBIU, se señala que el apoyo está disponible para estudiantes que materialicen nuevos emprendimientos, negocios o empresas basados en investigaciones dirigidas, tesis, memorias, proyectos de titulación o trabajos de innovación. Muchas gracias. Esteban, vamos con la pregunta de Sebastián Naur. Dice, ¿es mandatorio para hacer la postulación a BIU 2025 que la universidad de la cual proviene él o la estudiante de pre o posgrado posea reglamento de EBCT bajo resolución? No necesariamente. Hay instituciones que tienen distintos niveles de madurez frente a este proceso. Me refiero acá a la OTL. En algunos casos la tienen, en otros casos no. De hecho, cuando tienen el proyecto es un impulso para que eso se desarrolle. Así que no necesariamente es un requisito la admisibilidad si la institución no tiene este reglamento de EBCP. Por supuesto que va a ser un tema a conversar al interior de la institución y cómo eso se define, por supuesto, va a costar un poquito más, pero de cierta manera va marcando la ruta, ¿cierto? En este objetivo que también tiene View es generar o propiciar una cultura de emprendimiento innovador, tiene mucho que ver con esto también. Así que si no la tiene, no va a quedar admisible, pero si no la tiene, van a tener que trabajar duro quizás al interior de la institución para poder establecer bajo qué condiciones ese emprendimiento se va a crear. Perfecto, muchas gracias. Cristina, vamos con la pregunta, tenemos varias preguntas de Lisa Ujú. Cloud. Dice la primera, en relación con el título del proyecto, ¿debe ser el mismo que el título de mi tesis de doctorado? Ella nos plantea que su tesis aborda la importancia del proyecto en producción y conservación, pero me gustaría presentar un título más enfocado en el potencial emprendimiento para la convocatoria BIU. No, no es necesario que el proyecto tenga el mismo título que la tesis. Es más, se espera que el proyecto empiece a abordar aspectos que quizás no fueron considerados dentro de la tesis, como son la parte de la comercialización, la generación de una estrategia de ventas y los aspectos de propiedad intelectual. Por lo tanto, modificaría el objetivo general del proyecto con respecto a la tesis generada y como consecuencia, también se esperaría que cambiara entonces el nombre de la tesis. Por lo tanto, no es problema que exista una diferencia entre ambas. Perfecto. Cristina, otra consulta de Elisa dice, presenté una idea similar en el concurso IDEA 2025. ¿Debo declararla en el formulario de duplicidad, aunque no sé si ha sido admitida o rechazada? Y también nos pregunta, ¿puedo usar el mismo título o debería modificarlo? Si el proyecto es el mismo o similar, tiene que declararse dentro del formulario de duplicidad. Es posible utilizar el mismo título, no hay problema, pero no se pueden obtener dos proyectos adjudicados de la misma línea. Por lo tanto, tiene que declararse en el formulario de Ya. duplicidad y puede utilizarse el mismo título si así lo desea. Muchas gracias, Cristina. Esteban, otra consulta de Elisa. Dice, mi profesor guía fue coinvestigador en el proyecto FIPA, Genómica Poblacional para el Manejo Pesquero de Jurel del Pacífico Suroriental. ¿Es admisible para el requisito de I+D? Claro, totalmente. Es admisible y siempre es importante a propósito de la duplicidad, diferenciar qué es la adicionalidad que va a abordar este proyecto View con respecto a la base técnica que tiene el proyecto FIPA en este caso o lo que haya trabajado en el otro proyecto más grande. De hecho, siempre propiciamos que estos emprendimientos surjan al alero de estos emprendimientos de investigación y desarrollo o de innovación tecnológica. Gracias, Esteban. Y vamos entonces ahora con la última pregunta de Lisa. Rosmaría Aránguiz, te quiero pedir apoyo acá. Ella nos plantea que en el formulario aparece la ficha tipo CV para el director del proyecto e investigador asociado o profesor guía. Entonces nos pregunta, ¿debo empezar dos CV, el del alumno y el del profesor guía, o solo el del alumno como director del proyecto?
Bueno, en la ficha que aparece en la postulación siempre se ingresa el currículum del director de proyecto. Sin embargo, también dentro de los archivos adjuntos, él debe ingresar todos los currículums del equipo que va a estar trabajando en el proyecto. Perfecto. Muchas gracias, Rose. Esteban, te quiero pedir apoyo para que abordemos las siguientes consultas que tienen que ver con el mentor de negocios. Scarlett, Tam Sangüesa y Ricardo Céspedes nos preguntan al respecto. Ellos nos preguntan, por ejemplo, si el mentor de negocios debe estar considerado en un proyecto de tesis, si es obligatorio incluir en el equipo a un mentor de negocios, y también nos plantean si tiene que ser, por ejemplo, un ingeniero o tener experiencia en pymes o en negocios específicos. Son varias dudas ¿Vale? en ese ¿Varias sentido. dudas? Sí. Mm, Bueno, primero que todo, la principal, es obligatorio. Debe venir el ya, mentor incluido dentro de la lista de personas que va a apoyar en el equipo, ¿ya? Eso por una parte. Lo otro, su expertise debe, ¿cómo lo consiguen? Porque normalmente me imagino que están frente a esta disyuntiva. ¿De dónde saca un mentor de negocio? Normalmente las instituciones tienen en algún grado redes de mentores que están asociados o a la oficina de transferencia y licenciamiento, o algún área de emprendimiento, o alguna área de innovación. La idea es recurrir ahí para poder conseguir ese nombre que los pueda apoyar. El perfil profesional no necesariamente tiene que ser solamente ingeniero en absoluto, sino que alguien que tenga algún conocimiento adicional con respecto a cómo el mercado, o bien digo, el mercado de esa tecnología pudiese funcionar, ¿cierto? Caracterizarla o ayudar a guiar al estudiante en ese sentido. Lo importante del mentor es que ayude a direccionar o represente la potencial demanda o el valor del proyecto frente a un potencial cliente, usuario o la sociedad que va a requerir de esa solución. Por lo tanto, la idea es que este mentor direccione el proyecto en ese sentido. perfecto. Y tú lo comentaste en antes, pero para que quede claro, ¿el mentor recibe un sueldo, una asignación? No, es un aporte que hace la institución frente a Ya. este proceso. Bien, para clarificar, porque vi también pasar en el chat una pregunta al respecto a este tema, entonces para que lo dejamos al tiro Sí. abordado. Gracias, Esteban. Cristina, Dayana Ruminot quiere saber si el director de negocios debe ser un profesional en el área. ¿Yo No, no es respondo? necesario. No, La Ah, Cristina. Cristina. sí, no es necesario que sea un profesional del área, pero sí se espera que este mentor de negocios tenga la experiencia, capacidades o conocimientos necesarios para poder apoyar el proyecto en aspectos y materias de estrategia de comercialización, modelo de negocio, ventas futuras que vaya a tener la empresa que se está formando a través del proyecto. Perfecto. Y Cristina, si bien Esteban hizo referencia a que el mentor de negocio no tenía remuneración, nos pregunta Carlos Silva por qué, cuál es la razón de eso. Las bases son explícitas al respecto que el mentor de negocios tiene que ser comprometido como una parte de entregado por la beneficiaria, ya sea a través de un aporte valorizado o pecuniario. Bien, gracias, Cristina. Esteban, vamos con las preguntas de Camila Moro. La primera ¿es posible darle un enfoque más social que de emprendimiento al proyecto? Y nos cuenta lo siguiente, estoy trabajando con una comunidad agrícola en el norte y me gustaría que fuera un proyecto para que quede para el desarrollo de agricultura sostenible. Sí, sin duda. Es muy importante también, Jimena, poder convocar a todas las áreas o las disciplinas, no tan solo las que están más ligadas a ingeniería, ciencias, ciencias físicas, biológicas, etcétera, sino que también las ciencias sociales son parte del conocimiento que queremos que se transforme en emprendimientos de base científica tecnológica. No por ser de áreas sociales no van a tener ese componente, por lo tanto, sin duda que es importante que lo desarrollen y el impacto que pueda generar en las comunidades también para nosotros es súper importante que lo reflejen. El valor de la oportunidad que van a proponer debe quedar acreditado a cuántos productores o a la población que va a beneficiar de ese proyecto. También es muy importante que la describan más allá de la disciplina. Y Camila también nos plantea lo siguiente, Esteban. Dice, actualmente estoy en Valparaíso, postularé con la Universidad Federico Santa María, pero el piloto está en Taltal, en la región de Antofagasta. ¿Desde qué región debo decir que postulo en el formulario? Bueno, acá normalmente uno lo que hace es postular con la región de la institución beneficiaria, ¿cierto? De Valparaíso, pero en el proyecto es bien importante que describa que gran parte o buena parte de las actividades se van a desarrollar en una región distinta.
Por lo tanto, si hay recursos o hay alguna alianza que se vaya a hacer con alguna, quizás alguna institución, empresa o no sé, representante de algún mundo productivo de allá, que también lo describa en el proyecto. De hecho, las características de estos proyectos aplicados tienen mucho que ver con cómo se va a relacionar no tan solo a nivel institucional universitario, sino que también con otros actores del ecosistema, empresas, instituciones, gremios productivos. Eh, Eso da cuenta de una realidad de un proyecto que se va a implementar con financiamiento, así que está súper bien que ya vayan pensando en ese tipo de variables. Bien, muchas gracias, Esteban. Cristina, vamos con la pregunta de Kevin Ramos. Nos plantea si los egresados y titulados pueden postular a esta convocatoria. Sí, efectivamente pueden postular titulados y egresados de sus diferentes carreras, pero hay que tener en consideración que los tiempos dependen del tipo de egresado que estamos hablando. En el caso de pregrado, tienen que comprometerse a presentar la memoria o título final a revisión dentro de los próximos 6 meses a contados a partir del cierre de la convocatoria Fondesview, o haber terminado su tesis o memoria en los 24 meses anteriores a esa fecha. En el caso de posgrado, tienen que comprometerse a entregar su tesis hasta 12 meses después de la fecha de cierre de la convocatoria, o haberla entregado con 24 meses de antelación a esa fecha. Perfecto, gracias, Cristina. Rosemary, vamos ahora con la pregunta de Ricardo Céspedes. Él quiere saber a qué se refieren los aportes valorizados. Nos plantea si es dinero, en efectivo, bienes. ¿Podemos ejemplificar eso? Sí, mira, las bases concursales señalan que los aportes valorizados son el uso de laboratorios y su adecuación para la realización de las actividades científicas y tecnológicas comprometidas por el proyecto. Ya el uso de la infraestructura administrativa por parte de la institución beneficiaria, horas, como ya hemos señalado antes, del mentor de negocios, difusión y promoción del proyecto para atraer la participación de empresas que constituyan el desarrollo y validación de los productos, procesos o servicios incluidos en la propuesta y que puedan ser aprobados por parte de la institución beneficiaria. Bien, buenísimo, Rosemary, gracias. Cristina, vuelvo contigo. Manuel Contreras nos pregunta, ¿el mentor de negocios debe ser de la misma institución beneficiaria o puede ser de otra institución distinta a la del director? En este caso, las bases señalan explícitamente que el mentor de negocios tiene que ser un aporte comprometido por la beneficiaria, ya sea a través de la disposición de un personal de ellos mismos como un aporte valorizado, o si se desea contratar un externo como un aporte pecuniario también puede ser, pero el aporte debe provenir de la beneficiaria misma. Muchas gracias. Esteban, vuelvo contigo. Con la pregunta de George Kerrigan. Dice, ¿cómo funciona el tema de la propiedad intelectual de los entregables si el emprendimiento se basa en tecnologías ya patentadas? Perfecto, eso hay que aclararlo al principio, bien, bien importante, gracias por la pregunta. Si ya hay una solicitud de patente de la tecnología, ustedes deben declarar que esa patente ya forma parte quizás de las patentes de la institución. Distinto es si dentro del proyecto van a comprometer propiedad intelectual nueva. En ese contexto, cuando es propiedad intelectual nueva, las bases establecen que la titularidad de esa propiedad intelectual se debe compartir con el emprendedor, con el estudiante. Ahí es súper importante el rol que juegan los reglamentos de propiedad intelectual dentro de la institución. eh, y en el caso que la propiedad intelectual no exista propiedad intelectual nueva y vayan a trabajar con la que ya existe, ahí debieran ustedes explicar cómo eso se va a quedar a disposición del emprendimiento y eventualmente frente a algún proceso de licenciamiento para este emprendimiento que se está generando. Todo esto es parte de los mecanismos de transferencia tecnológica que se pueden utilizar al alero en este caso, al alero de la línea de emprendimiento de base científica tecnológica. Así que ahí es importante ser bien claro en la descripción y en las titularidades y el estado en el cual se encuentran estas patentes en trámite, solicitadas y hasta en algunos casos probablemente concedidas. Bien, muchas gracias, Esteban. Rosemary, vuelvo contigo para la pregunta de María Pedreros. Quiere saber si puede firmar los documentos con firma de PDF manual o digital o tiene que imprimir, firmar a mano y luego escanear. Bueno, pueden ser todas las anteriores siempre y cuando sea legible. ¿Ya? O Voy a sea, contarles. puede imprimir y firmar y después volver a escanear y mandarlo. Y también puede ser digital.
Muchas gracias. Esteban, vuelvo contigo para la pregunta de Patricia Mans. Dice, si el proyecto está en postulación a un concurso de patente y transferencia dentro de la beneficiaria, ¿eso se considera como valorización de la beneficiaria? Claro, súper bueno. Súper importante que ya esté en un track de evaluación y esté siendo revisada por algún departamento o alguna unidad internamente. Todos esos beneficios que implican recursos, ¿cierto?, que ya está destinando la universidad frente a eso, los pueden poner a disposición del proyecto de manera valorizada, por supuesto. Así que bueno, es parte de las características de estos emprendimientos cuando ya son uno a uno o ya tienen sus particularidades. Perfecto. Sigo contigo. ¿Ya? Para la pregunta de Reinier Baez, dice, si me adjudico el concurso VIEW, ¿me inhabilitaría para postular a otras convocatorias? Por ejemplo, instalación en la academia, fondos de iniciación, o se podrían adjudicar ambos. Nosotros en el VIU tenemos una dedicación mínima de 20 horas a la semana. Por ejemplo, con los instrumentos que se mencionaron, habría algún tipo de incompatibilidad, porque Fondesit de iniciación requiere una mayor dedicación, por lo que recuerdo, y ahí siempre es importante que ustedes revisen las otras convocatorias a las cuales están postulando y chequeen qué factibilidad hay de poder ejecutar las dos en paralelo. Se entiende que son objetivos diferentes, ¿cierto? Sobre todo en iniciaciones más de investigación básica, y en este caso es de emprendimiento, por lo tanto ahí hay que visualizar qué factibilidad tendrían en cuanto a dedicación horaria. Muchas gracias. Ros, vuelvo contigo. La pregunta de Arturo Belmonte dice lo siguiente, la extensión a 18 meses, ¿se puede plantear en la postulación incluyéndolo en la carta GAN y presupuesto, o bien dicha extensión se evalúa durante la ejecución del proyecto? Bueno, como dicen las bases concursales, esta solicitud se hace 90 días antes del término del proyecto. No se puede hacer digamos, en la postulación. Perfecto, muchas gracias, Rose. Esteban, vamos ahora con las preguntas de Constanza Olaves, son dos. La primera, dice, si realicé mi tesis en otra institución, ¿es esa mi institución benefactora o cómo funcionaría en este caso la propiedad intelectual? Una pregunta. Muy importante también este tema. Puede haber un acuerdo para poder postular el proyecto desde la institución donde realizó la tesis y no necesariamente donde cursó el pregrado o el posgrado. Entonces, en ese sentido, es un acuerdo interno en el cual se cede la posibilidad de usar estos resultados para la postulación de la institución en la cual realizó la tesis. Si no fuese el caso, tendrían que volver a la institución original, desde donde se generó el pregrado o donde se cursó el programa. Así que es un tema que lo deben decidir entre instituciones. Tenemos siempre, todos los años, ejemplos de esto. No sé si pueden después decir cuál es la institución para poder brindarles un apoyo quizá a través de esa ayuda, pero es un tema importante a resolver previamente a la postulación, para que sea factible la postulación y la admisibilidad eventualmente. Vale, quizás puede mandar entonces, como tú dices, su consulta vía ayuda a NID para poder orientarle mejor. Exactamente. Ya, Constanza, ahí por favor, haz entonces esa gestión. Y otra duda que tenía Constanza, Esteban, dice, ¿cuáles son los financiamientos públicos de I+D que entran en los requisitos para el profesor guía? Ya, es bastante sencillo, por más que tratamos de detallarlo en las bases, en realidad puede ser financiamiento de I+D público o privado, así en resumen. Mientras lo acrediten y nos digan, en el fondo, en qué fondo o en qué proyecto de I+D participó el profesor guía en los últimos 5 años, nosotros lo tomamos como un referente que tiene experiencia en estos procesos y por lo tanto les va a permitir a los profesores poder transferir esta información y esta metodología y estas buenas prácticas a sus estudiantes a través de un proyecto. Así que en rigor es bastante amplia la descripción que ustedes pueden ahí justificar. Bien, Esteban, sigamos ahora con Maximiliano Farías. Nos plantea, ¿se puede tener más de un investigador asociado y qué requisitos debe tener para ser investigador asociado? Ya, ahí ustedes lo tienen que definir, tienen que identificar a uno como asociado, que es el principal que financia la ANID. El resto de los investigadores asociados debieran ser parte de los aportes del proyecto,
salvo que no sean personal permanente de la institución. El único permanente de la institución que podemos financiar es al profesor guía o al investigador asociado que ustedes van a colocar en ese rol en la plataforma de postulación. Los demás deben hacer aporte, así como el mentor, siempre y cuando sean contratados o sean personal permanente. Si es una ayuda específica para alguna actividad que quieran contratar a algún investigador, eso sí lo puede financiar a mí. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Cristina, tu apoyo acá. Tú lo abordaste antes, pero para que quizás lo dejemos bien claro. Claudio nos pregunta si esta convocatoria es solo para estudiantes y nos plantea que él terminó su tesis de magíster en enero. Quiere saber si puede postular. Sí, sí puedes postular. Esta convocatoria no está dirigida solamente a estudiantes que tengan la condición de alumno regular, siempre que se cumplan los requisitos de tiempos para los casos de alumnos de pregrado y posgrado establecidas en las bases, pueden postular el proyecto dentro de la convocatoria FondesView 2025. Clarísimo, Cristina, muchas gracias. Esteban, vamos con la pregunta de Pablo Campos. Son dos preguntas. La primera, ¿se puede postular si la universidad se encuentra acreditada, pero el programa de posgrado no? ¿Va a postular como posgrado? No podría. Si es pregrado, podría. Ya. Y la siguiente, ¿el programa es compatible con otros fondos públicos como Semilla Inicia, Semilla Expande? Sí, normalmente son siempre y cuando no sean duplicados y que se demuestre que es un proyecto complementario, ¿cierto? Que si bien están hablando de la misma tecnología o están desarrollando la misma tecnología, se acredite que estas son etapas o son objetivos distintos, eso se debe demostrar y en el fondo se debe acreditar en la postulación. Si los objetivos son los mismos, claro, ahí no podría duplicarse, obviamente. Bien. Esteban, vamos ahora con algunas consultas de Antonia Carrasco que tienen que ver con el comité evaluador. ¿Ya? Nos pregunta primero si existe un comité evaluador específico para proyectos en el área de ciencias sociales. También, si no hay un comité exclusivo, ¿cómo integran y evalúan las propuestas de ciencias sociales dentro de un panel general? Y también, ¿cuáles serían los criterios específicos de evaluación para proyectos de ciencias sociales en términos de innovación, de impacto social o de viabilidad? Ya. También con la misma rúbrica, no hay un comité específico de ciencias sociales, el panel es ampliado, se conforma de acuerdo a las características del proyecto, ¿cierto? Son panelistas, al menos 3 panelistas que constituyen esta sesión de panel. Tampoco están todos los panelistas del instrumento en una sola sesión porque sería inviable poder manejar todas esas preguntas o consultas frente a un solo proyecto. Por lo tanto, en ese sentido se conforma un panel específico ad hoc para ese día y en ese contexto se van a requerir o demandar recursos o conocimientos que tengan que ver con los proyectos que se están postulando. Y frente a la rúbrica específica del proyecto, es importante establecer que la condición de evaluación es general, es decir, más allá de si el proyecto es de un área u otra, siempre se va a evaluar el componente innovador o el grado de diferenciación frente a lo que hoy día existe. Por lo tanto, esa sería la recomendación a que sigan. Muy bien. Y otra pregunta, Antonia, pero se la quiero plantear a Cristina, es ¿cuál es el perfil profesional que debe tener el mentor de negocios en esta convocatoria en términos de experiencia en emprendimiento y de desarrollo de modelos de negocios? Si bien nosotros no solicitamos un perfil particular para el mentor de negocios, señalo que las bases piden que esta persona tenga las capacidades para, y leo, apoyar a los proyectos a desarrollar su estrategia de negocios y acelerar la validación de sus prototipos y o facilitar las conexiones necesarias del proyecto para implementar el modelo de negocios. Por lo tanto, la persona que actúe como mentor de negocios debería tener las capacidades, experiencia y conocimientos para poder apoyarlo en estas áreas. Muchas gracias, Cristina. Esteban, Yannick Pombet nos plantea lo siguiente. Actualmente un colega y yo hemos estado desarrollando una tecnología elaborada a partir de su tesis doctoral. Yo no he participado de manera formal en su tesis doctoral, pero ambos compartimos un porcentaje de propiedad de la tecnología desarrollada. ¿Es posible postular este proyecto al VIU como equipo? Sí, tienen que hacerlo en el marco de la tesis, es decir, el que está liderando esa tesis debiera ser el director, pues está a cargo del proceso, ¿cierto? Eh, Esta persona debiera ser parte del equipo. Eventualmente se podría pagar también, al igual que el director de proyecto,
pero es importante también ahí identificar quién va a ser el investigador asociado de esa propuesta. Es un equipo un poquito más avanzado, pero sin duda que para nosotros es súper importante que ese tipo de proyectos llegue a ser postulante al vivo. Muy bien. Cristina, vamos con la siguiente pregunta, que no tenemos identificada a la persona, pero la vamos a hacer de todas maneras. Dice, con respecto a los tiempos, estoy en mi último año de tesis doctoral, me quedan aproximadamente 10 meses. ¿Qué tan cerca de terminar debo estar para poder postular a la convocatoria? De acuerdo a lo que señalan las bases para los estudiantes de posgrado, la postulación, señalo que se tiene que estar comprometiendo a terminar la tesis y dejarla entregada para su revisión final en un plazo superior, no superior a 12 meses, contados desde la fecha de cierre de la convocatoria. Muy bien. Esteban, vamos con la pregunta de Alejandro Hernández. Dice, ¿qué tan específico hay que ser de explicar la innovación o el desarrollo de la tecnología? Y él lo plantea por temas de patente. Exacto. Muy buena pregunta. Gracias por derivar estas consultas, Jimena. El video tienen que ser cuidadosos con describir mayormente el grado de novedad. Déjense eso para el proyecto, para el escrito. A nivel de video, colóquenlo, describan las características más distintivas. Nosotros cuando tengamos la posibilidad de conocerlos a ustedes dentro de la defensa, es decir, cuando les toque defender el proyecto frente al panel, en una instancia más privada, ahí les vamos a hacer las consultas relativas al grado de novedad con mayor profundidad. A nivel de video, describan las características más innovadoras, pero no necesariamente develando aspectos básicos o cruciales de la tecnología. Así que ese es un resguardo importante que deben tener a la hora de publicar el video en estas plataformas de audiovisuales. Muy bien. Y Esteban, vamos con la pregunta de Tam Sangüesa. Dice, ¿se pueden incluir en el equipo a practicantes o mitad de tesistas de la universidad? Sí, maravilloso. Eso siempre es importante ir expandiendo los equipos, sobre todo ir incluyendo a otros tesistas que están en etapas más tempranas a que se involucren en estos procesos de innovación eh, lo más temprano posible, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando desde ANIT y en este caso en particular desde el Vivo. Así que invitado a integrar esos equipos más amplios con la ayuda de los colaboradores y de los laboratorios y de los compañeros de tesis, ya sea en el marco de un proyecto mayor, al alero del profesor guía, toda esa dinámica, esa cultura de emprendimiento innovador que se pueda producir con la ayuda de un proyecto, para nosotros es parte de lo que estamos buscando. Esteban, la pregunta de Felipe es la siguiente. Dice, ¿el profesor guía debe ser de la misma universidad patrocinante, así como el resto del equipo? Debiera ser idealmente, ya que muchas veces pertenece a otra institución, profesor guía. Si es así, y si le queremos pagar a ese profesor guía que es de otra institución, habría que hacerle un contrato especial para poder recibir esos montos. Eh, Sería el único recuerdo. Bien. Bien, la siguiente pregunta es de geomensura inteligente y le queremos pedir que la mande por mesa de ayuda, por ayuda a NIT, porque es muy específica tu consulta y por lo tanto es preferible contestarla por esa vía. Así que te invitamos a hacer llegar tu consulta por ahí. Vamos con la siguiente. Cristina, tu apoyo acá. Es de Michelle Cordonier. Dice, en el caso de la defensa del proyecto, ¿se muestra el video de postulación y solo se resuelven dudas que tenga el comité evaluador o nuevamente se debe realizar la presentación del... En el caso de la presentación del video, cuando se llama a panel, se hace la presentación del video mismo y luego de eso se pasa a las consultas directas por parte del panel de evaluadores expertos. No se hace una nueva presentación del proyecto. Ya, perfecto, Cristina, muchas gracias. Les quiero contar que vamos a extender el taller hasta las 11:15 aproximadamente, dado el gran volumen de preguntas que tenemos. Así que vamos a seguir respondiendo. Cristina, Patricia Mans nos pregunta, ¿tendríamos la posibilidad de revisar el excedente, parece, yo creo, de Parece que es presupuesto? excedente. Sí, excedente de presupuesto y esclarecer algunos apartados y la destinación de recursos en cada ítem. Sí, una vez que se adjudique el proyecto y se empiece a ejecutar, es posible realizar reitemizaciones o modificaciones presupuestarias de acuerdo a la ejecución que se vaya realizando en el proyecto mismo.
Bien. Vamos ahora con la pregunta de Dayana Ruminot. Cristina, tu apoyo acá también. Dice, ¿se debe tener una justificación detallada sobre las horas de trabajo del equipo? La planilla de costos debe contener tanto las horas de dedicación y los meses entregados dentro del proyecto como una descripción general de las funciones que cada profesional incorporado dentro del equipo de trabajo vaya a tener dentro del proyecto. Lo que sí se debe tener en consideración es que por cada boleta de honorarios que se entregue a modo de declaración para los gastos incurridos, se debe también asociar un informe de actividades con esa boleta. Y ahí se especifica qué es lo que se hizo en cada uno de esos meses pagados. Bien. Sigo contigo, Cristina, con la pregunta de Javiera. ¿Puedo contratar a otra persona como técnico en el proyecto Vue y de cuánto sería el monto máximo que podría pagar? Sí, efectivamente es posible contratar más personas dentro del equipo de trabajo dependiendo de las necesidades del proyecto mismo. Y en el caso del monto, existen limitantes solamente para el caso del director del proyecto y el investigador asociado, de acuerdo a lo señalado en las bases. Muchísimas gracias, Cristina. Rose, quiero volver contigo para la pregunta de Wilsie Mitchell. Quiere saber si puede postular a esta convocatoria siendo becario ANIT. Sí, sí puede postular porque el beneficio de beca NID, en este caso de posgrado, es de beneficios de manutención. Este es un beneficio VIEW que es para la memoria, proyecto, trabajo de título o tesis de investigación. Puede postular. Muchas gracias, Rose. Francisca Álvarez también nos dejó una pregunta y lo mismo que la persona anterior. Por favor, Francisca, por mesa de ayuda a tu consulta por la especificidad que tiene. Bien, vamos ahora con otra consulta. Rose, también tu apoyo acá. Ricardo Céspedes dice, si soy becario ni de doctorado, ¿puedo postular y recibir honorarios como director del proyecto? Como se respondió, Ujú. acabo de responder, sí, sí puede postular y puede adjudicar, porque como se mencionaba anteriormente, el beneficio de beca ANID va directamente a la manutención y al pago de una cierta cantidad del programa de posgrado, y este es directamente al trabajo de tesis y ver si este caso puede continuar el proyecto como investigación. Claro, me imagino que le preocupaba si podía haber alguna incompatibilidad entre Duplicidad de ambos de beneficios, pero beneficios, no claro. tienen que ver los dos beneficios entre sí. Ya, muy bien. Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Daniela Valdivia. Esteban, te quiero pedir apoyo acá para contestar. Dice, ¿el profesional de un área comercial es lo mismo que un mentor de negocios? Sí, podrían incluirlo perfectamente. Queremos que el mentor de negocio ayude a direccionar el proyecto, por lo tanto, si hay alguien con esa visión, con esa perspectiva comercial dentro del emprendimiento, inclúyanlo como mentor. Muy bien. Cristina, vamos con la pregunta de Fabricio. ¿El profesor asociado al proyecto tiene que ser necesariamente el profesor guía? No, no es necesario. El profesor guía que guió la tesis fue un proyecto y en este momento, dado que se está estableciendo otro proyecto diferente con una ampliación de los alcances del tipo comercial, de propiedad intelectual y otros, es posible entonces ahora integrar otra persona como investigador asociado que pueda dirigir el proyecto y apoyar, acompañar al director o directora. Perfecto. Ahora vamos con la pregunta de Cindy, Cristina. Dice, soy académico de la institución beneficiaria y estudiante tesista de un programa de doctorado de la misma institución. Entonces, en ese caso, igual se recibe el incentivo de 500.000 pesos como directora. Sí, las bases establecen esa limitante dentro de ellas mismas y por lo tanto se tiene que mantener ese tipo de tope máximo dentro de los honorarios recibidos como directora de proyecto. Perfecto. Esteban, Pablo Gorigoitía quiere saber desde cuándo existe el fondo VIU y si habrá una convocatoria 2026. ¿2000 cuánto? 2026. Ah, sí. Normalmente empezamos a trabajar los calendarios en mayo para el 2026, así que estamos en eso también. ¿Y desde cuándo existe? Desde el año 2010, que se crea las primeras bases, con convocatoria el 2011, con algunas versiones en vivo regionales que tuvimos. Por lo tanto, más allá de las convocatorias anuales, que son 15,
tuvimos 3 convocatorias regionales, por lo tanto ya vamos en la versión 18, digamos, de la convocatoria VIP. Sí, es nuestro concurso histórico acá Sí, desde CONICIT a la agencia. exactamente. Bien, vamos a ir con las últimas dos preguntas. Cristina, de Geomensura, dice, en mi caso tendré varios encuestadores para abordar una zona. ¿Se puede contratar y justificar con boleta de honorario dichos gastos? Sí, si son pertinentes dentro del proyecto, se pueden justificar estos gastos y dada la naturaleza, es que probablemente también quede como subcontratos. Y en ese punto, dado que son servicios profesionales, se pueden justificar por boletas de honorario. Perfecto. Y vamos con la última consulta que alcanzamos a responder hoy, de hecho nos pasamos un poquito, que es de Camila del Mar. Esteban, ¿me apoyas acá? La pregunta es si puede postular un CFT no acreditado. Tiene que acreditarse. Ahí la invitación, y nuevamente gracias por la consulta. Todos aquellos que no estén acreditados o sean instituciones admisibles por la ANIT en este minuto, que son los CFT y los IP principalmente, las universidades no tienen este problema por ahora. Eh, Tienen que hacer la documentación, tienen que enviarnos la documentación que aparecen en las bases a la brevedad, para que esto pueda ser revisado por Fiscalía, que esa admisibilidad institucional se comunique oportunamente y ustedes puedan mandar la postulación de sus estudiantes también en la fecha. Así que desde ya dejo enviado ese mensaje a IPCFT o institutos tecnológicos que estén hoy día escuchando o que vayan a escuchar la charla. Muy bien. Esteban, muchísimas gracias también a Cristina, a Rosemary, también a Paula Marín que nos estuvo apoyando con las preguntas y por supuesto a todas y todos por haber participado de esta actividad. Como les decía en un inicio, valoramos muchísimo el interés en este concurso que lleva tantos años y que ha apoyado a tantas emprendedoras y emprendedores. Así que nos gustaría también seguirlo haciendo con ustedes. Me gustaría solamente recordarles la fecha de cierre, que tal como lo mencionó Esteban, es el miércoles 23 de abril a las 17 horas de Chile continental. Invitarles a usar nuestra mesa de ayuda, usar ayuda NID, enviar sus consultas, preparar sus postulaciones con tiempo, para que obviamente no estén al final. Siempre pueden haber eventualidades a última hora, lo hemos visto nosotros, no solo con esta convocatoria, sino que de repente con otras. Entonces, siempre la recomendación es que no dejen al final la preparación de su proyecto. Vayan haciéndolo con tiempo, vayan revisándolo, etcétera. El tema del video que mencionaba Esteban también, de repente grabar ese video, compartirlo con otras personas para que vean cómo resulta, si efectivamente cumple. Son cosas que quizás no hay que dejar para el final, hay que hacerlas con tiempo para tener un proyecto exitoso. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Nuestro compromiso es que les vamos a compartir este material para que lo puedan usar y a su vez también distribuirlo entre las personas que ustedes estimen que pueden apoyarles en el desarrollo del proyecto. Muchísimas gracias, equipo ANIT. Muchísimas gracias a todas y todos. Que tengan una muy buena tarde y obviamente un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.